Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio sobre el Ministerio de la Mujer que estamos haciendo aquí en este canal. Ya nos quedan dos episodios más, bueno, este y otro más, así que estar pendientes porque ya acabaremos y empezaremos una nueva serie, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Bueno, pues vamos a hablar de los oficios de obispo y diácono y si necesariamente estos oficios están reservados para hombres. Veremos también diferentes tipos de cosas interesantes, como por ejemplo la comparación que se hace con los sacerdotes del Antiguo Testamento como precursor de este orden en el Nuevo Pacto, ¿vale? Así que bueno, después de analizar el contexto de los textos fundamentales del complementarianismo para basar su posición por la cual la mujer no puede ejercer posiciones de autoridad en la Iglesia, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 34 al 35 y 1 Timoteo 2, 11 al 15, que son los versículos más importantes que se utilizan, y hemos podido comprobar cómo un análisis textual no necesita tal interpretación, vamos a pasar a otro tipo de argumento comúnmente utilizado por algunos complementarios. Y he dicho algunos a propósito porque no todos los complementarios utilizan estos argumentos que vamos a hablar hoy, ¿vale? Se basan más que nada en 1 Corintios 14 y en 1 Timoteo 2. Así que uno de estos argumentos que utilizan son los textos donde se hablan de los requisitos de los obispos y de los diáconos. Esto lo vamos a ver en 1 Timoteo 3, 1 al 7 para los obispos y también en Tito 1, 5 al 16 para los ancianos. Como sabéis, son títulos que mucha gente dice que y muy posiblemente sean intercambiables, ¿no? Junto con pastores, ¿no? Y también los versículos 8 al 13 de 1 Timoteo 3 para los diáconos. Así que para los complementarios, este tipo de textos son claramente una indicación por la cual los pastores o líderes de las iglesias solo pueden ser hombres. Sin embargo, como vamos a ver hoy, una lectura del texto nos informa de algo completamente diferente. Por esta razón, vamos a ver ciertos detalles que nos van a dejar ver si la interpretación complementaria está o no en lo correcto. Así que vamos a ver las calificaciones de los obispos y diáconos en 1 Timoteo 3, que recordemos que empieza con palabra fiel y cómo esta palabra fiel o esta frase no está necesariamente ligada a si alguno anhela obispado, buena obra desea, sino que también puede ser una manera de terminar el argumento anterior. Sea como fuere, que vaya en esta parte o en el argumento anterior, lo primero que vemos es que las palabras de Pablo son si alguno anhela obispado, buena obra desea. Inicialmente vemos que Pablo utiliza el pronombre indefinido tis, como veis en pantalla, que como hemos mencionado anteriormente puede implicar un término general que incluye tanto a hombres como a mujeres. Es por esta razón que la Reina Valera traduce correctamente algunos, como también las hacen otras traducciones al inglés como la NIV, la NRSV y la ESV, por ejemplo, como veis en pantalla. Y esto contrasta con otras versiones como la NASB 95 que dice, la traducción es mía, si algún hombre, o la King James del 1900, también la traducción es mía, pero lo tenéis en pantalla, si un hombre, ¿vale? El hecho de que tis, este pronombre indefinido, sea un pronombre neutral, concuerda perfectamente con lo que viene hablando Pablo anteriormente. Esto es una serie de instrucciones tanto a hombres como a mujeres en el capítulo 2. Esto es súper importante, ¿vale? Pablo dice después de esto que si alguien desea obispado, pues buena obra desea. La palabra para obispado es episcope, que es una palabra en femenino que tiene funciones de apóstol, como las que se menciona específicamente sobre Judas en Hechos 1:20, aunque también tiene nociones de liderazgo. Por cierto, que sea una palabra femenina no significa que sea un oficio femenino, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Aparte de esto, esta palabra también tiene implicaciones de estar presente e incluso de salutación, pero también con connotaciones de juicio. Así que después de estas palabras, Pablo dice lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envanecido se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Estas palabras de Pablo, y en específico la frase marido de una sola mujer, son las que hacen que muchos de los complementarios digan que esta parte está solamente enfocada a los hombres y por lo tanto el oficio de obispado, que es un sinónimo también de anciano o de incluso pastor para algunos, no, está solamente reservado para los hombres. Sin embargo, esta interpretación tiene varios problemas que vamos a abordar. El más importante es que se interpretan que las palabras de Pablo, marido de una sola mujer, no son una expresión general de fidelidad al cónyuge, sino una declaración concisa que se refiere a un hombre y cómo éste debe tener una mujer. El problema de esta interpretación queda en evidencia un poco después, cuando Pablo introduce el oficio del diaconado.
En este sentido, como ves en pantalla, Pablo también dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y ahí ves la comparativa de los dos versículos. Ahora bien, si el argumento complementario fuera consistente, entonces no podríamos ver ninguna mujer con el título de diácono, puesto que este rol estaría solamente reservado para los hombres por el delimitante marido de una sola mujer, que vemos tanto para los obispos como para los diáconos. Sin embargo, vemos cómo esto no es de esta manera porque existen mujeres con este tipo de rol. En Romanos 16:1 vemos a Febe como diácono. Pablo dice lo siguiente: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de quien crea. En esta ocasión vemos como el título de diácono es atribuido a una mujer. Primeramente, no solamente vemos que este tipo de rol no queda delimitado por el mismo Pablo, por el hecho de que sea una mujer y no cumpla con el requisito marido de una sola mujer, sino que además Pablo no utiliza la palabra femenina para diácono como lo vemos traducida en español, que ves ahí que dice diaconisa. La palabra griega diaconisa no existía en la época neotestamentaria y fue incluida después en el periodo postapostólico, ¿vale? Para que lo sepáis, esta palabra en femenino no existía, era simplemente en masculino. De hecho, este término que Pablo utiliza, diáconos, para Febe, se trata de un nombre masculino. Y esto es muy interesante porque si el delimitante marido de una sola mujer no significa que una mujer no pueda ejercer este oficio, también nos deja ver cómo el oficio masculino de 1 Timoteo 3 y por lo tanto en las demás ocasiones no es un término exclusivo aplicado solamente a los hombres. Y esto es vital para comprender las palabras de Pablo. Es por esta razón que el pronombre tis se debe de comprender como un pronombre inclusivo que, como se ha mencionado anteriormente, casa muy bien con lo que Pablo viene diciendo acerca de los hombres y las mujeres en el capítulo anterior, que por cierto también casa muy bien con la interpretación de que Pablo está hablando a líderes específicamente, aunque no tiene por qué ser necesariamente esto. Pero lo importante es que vemos como Pablo habla a mujeres y a hombres y ahora habla de este condicional, si alguno, que es un condicional que puede ser neutral y que viene precedido de un texto en el que hay tanto hombres como mujeres, e incluye un delimitante marido de una sola mujer que yo creo que erróneamente se ha entendido como que solo puede ser un rol utilizado por los hombres y que para el mismo Pablo así no lo era, que veremos después qué puede significar esto y por qué no lo era, porque el mismo delimitante lo utiliza para los diáconos y vemos mujeres diáconos o diaconisas más adelante como Febe. Y luego también el texto puede decir las mujeres, cuando habla de las mujeres, que se refiere a las mujeres de los diáconos o a las mujeres diaconisas, ¿no? También puede ser. O sea, como fuere, lo que vemos es que este delimitante de Pablo, evidentemente, no implica que las mujeres no puedan ser diáconos porque no se les podría aplicar marido de una sola mujer. Así que vemos como por las mismas palabras de Pablo se desmiente esta idea de que esto solamente implica que pueda ser un oficio ejercido por los hombres. Otra cosa muy importante es que muchas personas hoy en día quieren rebajar el oficio del diaconado a algo meramente que implica servir las mesas, incluso las presentaciones del culto y otras tareas en la iglesia que no son necesariamente o que no impliquen la impartición de la palabra de Dios. Lo más seguro es que este tipo de rol se haya atribuido al diaconado por la mera razón de que Febe era un diácono o una diaconisa. El hecho es que si Febe no fuese diácono y no fuese mencionada de esta manera, jamás sabríamos si hoy en día hubiera hombres diáconos impartiendo la palabra en la iglesia o no, o teniendo un título de liderazgo en la iglesia o no. Esto es importante tenerlo en cuenta. Más allá de esto, algo que es muy importante es que Febe no es la única persona que es nombrada diácono o diaconisa. De hecho, curiosamente, tanto Pablo como Timoteo son llamados en conjunto diáconos en 2 Corintios 3:6, 6:4 y Filipenses 1. Pablo es mencionado como diácono, el mismo, el solo, ¿no? En 2 Corintios 11:23, Efesios 3:7, 1 Corintios 3:5, Colosenses 1:23, Colosenses 1:25. Apolos es mencionado como un diácono en 1 Corintios 3:5. Tíquico es mencionado como diácono en Efesios 6:21, en Colosenses 4:7. Epafras también es mencionado como diácono en Colosenses 1:7. De hecho, a Jesús se le llama ministro o diácono de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios en Romanos 15:8 y también en Gálatas 2:7 cuando Pablo aboga que Cristo no es ministro o diácono de pecado. Aparte de esto, Timoteo, más allá de en conjunto con Pablo, también es mencionado como diácono en 1 de Tesalonicenses 3:2 y curiosamente, y esto me parece impresionante, en 1 Timoteo 4:6, donde contextualmente Pablo habla del diaconado. Es curioso como nadie pinta a Timoteo como un diácono, ni mucho menos como una persona que sirviera a las mesas o presentase el culto, y evidentemente queda por descontado pensar que Timoteo no predicaba o que Timoteo no tenía autoridad. Así que vemos como esta palabra diácono, que también mucha gente habla de que si no se refiere específicamente a un puesto de la iglesia en otras partes, etcétera, es muy interesante las interpretaciones y las ramificaciones, ¿no?, que pueden tener.
Lo que sí que vemos es que en la misma carta de 1 Timoteo, a Timoteo se le llama diácono. Sí que es bastante interesante ver esto y cómo este oficio quizás sea algo más de lo que pensamos. Sí que creo que es significativo que el término diácono es más importante de lo que pensamos bíblicamente hablando. El hecho de que Pablo, Timoteo, Epafras, Tíquico y Apolo sean llamados diáconos, con la importante mención que hemos dicho anteriormente de 1 Timoteo 4:6 para el mismo Timoteo, nos pueden clarificar un poco más qué implicaba este oficio y cómo quizá hoy en día se le ha relegado a un segundo plano. ¿Será esto porque Pablo menciona a una mujer diácono y además usando el término en masculino? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Pero puede tener algo que ver. Pero bueno, eso también entraríamos en otra discusión en qué significa diácono en muchas ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo más interesante es que Pablo utiliza diácono en esta carta y a Timoteo le llama diácono. Así que es bastante interesante, ¿no? Así que vamos a pasar a lo de marido de una sola mujer. Como hemos podido observar, el oficio del diaconado pues, puede ser quizá más complejo de lo que pensamos hoy en día. Yo pienso que es más complejo de lo que pensamos hoy en día y que el delimitante, marido de una sola mujer, no implica que sea un oficio que necesariamente sea solamente para hombres. Es por esta razón que algunos complementarios admiten que esta expresión de Pablo no se trata de una expresión que delimite el oficio al hombre. Y esto es importante para la gente que hace este tipo de argumentos complementarios, que sepáis que muchos de vuestro campo académicos de vuestro campo no piensan que marido de una sola mujer es una frase que delimite el oficio a los hombres. Por ejemplo, Thomas Schreiner dice lo siguiente: los requisitos para los ancianos en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 6 al 9, incluida la declaración de que deben ser hombres de una sola mujer, no necesariamente impiden en sí mismos que las mujeres sirvan como ancianos. Este es una traducción mía del inglés, como sabéis. Luego también Douglas Moe dice lo siguiente: hombres o mujeres solteros de oficio, sería ir demasiado lejos argumentar que la frase excluye claramente a las mujeres. Como se puede comprobar, académicos del mundo complementario reconocen que marido de una sola mujer no necesariamente se trata de una frase que excluya a las mujeres. Es por esta razón que los que quieran tomar esta frase literalmente, junto con otras expresiones de esta sección, se enfrentan con serios problemas. Por ejemplo, si el pastor se queda viudo, entonces no podría ejercer ni de pastor ni de diácono. Si el pastor o diácono no están casados, entonces el hecho de estar en celibato también sería una condición que les impidiera ser obispo o diácono. De hecho, es interesante porque una interpretación literal de estas palabras excluirían a la misma persona que las escribió. Esto es Pablo. Esto lo podemos ver cuando dice en 1 Corintios 7:7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Que veis que contextualmente habla del matrimonio. Así que bajo una interpretación de marido de una sola mujer como un requisito sine qua non, Pablo no podría ser llamado diácono, ni anciano, ni obispo. Y curiosamente, él mismo es llamado diácono en 8 ocasiones. Además, esto iría también en contra de sus otros comentarios acerca del celibato, como por ejemplo dice en 1 Corintios 7:1: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y luego en 1 Corintios 7:32 al 33, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Las mismas palabras de Pablo desacreditan muchos de los argumentos complementarios en cuanto a la frase marido de una sola mujer, como precursora de un inequívoco calificativo para el oficio exclusivamente masculino. No solo Febe es llamada diácono, sino que el mismo Pablo, al ser soltero, por las razones que fueran, que nadie lo sabe específicamente, tampoco él podría tener tal posición que él mismo se adjudica, sino que también iría en contra de sus instrucciones en 1 Corintios. Aparte de esto, si se quiere ser consecuente con la argumentación, no solo las personas solteras, viudas o que les ha dejado el cónyuge de una manera ilegítima deberían de ser echadas del obispado y del diaconado, sino que otro tipo de instrucciones que da Pablo, si se llevan al pie de la letra, harían que la mayoría de los pastores hoy en día deberían de abandonar sus puestos. Por ejemplo, en los tiempos en los que estamos, cualquier tipo de pastor o líder está expuesto a tener un mal testimonio, por razones legítimas o no. Y esto, según el versículo 7, ya sería un precursor para que no pudieran mantener su puesto. Evidentemente sabemos que hay falsas acusaciones, pero si queremos ser tan literalistas en las palabras de Pablo, entonces esto ya sería un precursor para que la persona no pudiese ser pastor. Esto sin contar con otro tipo de instrucciones, como que el pastor no sea apacible, decoroso o esperador. ¿Cuántos pastores no tienen hijos en sujeción y siguen ministrando en el versículo 4? Es por este tipo de razones que tenemos que tomar las palabras de Pablo como una lista de indicaciones que representan un testimonio bueno de una persona que representa o que presenta el carácter de Cristo, y no tanto como una lista donde si una cosa no se cumple de una manera circunstancial, entonces el pastor o el diácono tenga que ser expulsado de su puesto.
Es por esta razón que las palabras de Pablo, cuando dice irreprensible, o en griego anepileptos, lo haga no con la intención de ser completamente perfectos, sino para que los que no sean creyentes no tengan ningún motivo para decir nada de ellos ni de lo que representan. De hecho, Pablo hace uso de la misma palabra para irreprensibles para hablar de las vidas en 1 Timoteo 5:7. Con relación a los obispos, algunos dicen que incluso tiene que ver con el hecho de que el testimonio de ellos sea de tal manera que los incrédulos no tuvieran base legal en la época para arrestarles, ¿vale? Es una opinión también que hay por ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Pues muchas teorías se han nombrado al respecto. Por ejemplo, se usa el caso de la poligamia y cómo Pablo estaba expresando que no podían incurrir en tal pecado. Aunque este tipo de interpretación podría ser válida, la poligamia en el Imperio Romano estaba prohibida y por lo tanto esto podría hacer que esta interpretación fuera la menos probable, que no imposible, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Esto además se refuerza en las palabras de Pablo cuando dice a las ancianas no menores de 60 años que hayan sido esposa de un solo marido. Tertuliano, por ejemplo, interpretaba que se refería que no podían casarse por segunda vez. Sin embargo, no existe una claridad al respecto. Es por esta razón que lo más probable que Pablo quisiera decir es que exista un vínculo matrimonial legítimo, aunque tampoco deberíamos rechazar otras ramificaciones como las de la monogamia, etcétera, ¿vale? O en contra de la poligamia, que es lo mismo, ¿no? Así que no sabemos específicamente, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente caso, ¿no? Es que otro de los argumentos que se hacen es que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres. Y entonces, por lo tanto, esto sería una indicación que los sacerdotes modernos, esto es, aquellos pertenecientes al campo de la Iglesia, deberían de ser también hombres. Bueno, esta argumentación falla en muchas de sus premisas. Primeramente, presenta un problema, puesto que los sacerdotes del Antiguo Testamento no eran simplemente hombres, eran hombres procedentes de la tribu de Leví. En otras palabras, no todos los israelitas varones podrían ser sacerdotes, sino solo un grupo específico de una tribu. El equivalente a hoy en día sería decir que solo algunos hombres podrían ser pastores, y esto no basado en el llamado del Señor en sus vidas, sino a la pertenencia a un grupo específico. Esto evidentemente si se quiere hacer la misma comparación. Sin embargo, la palabra de Dios no hace distinción para esto. Las palabras de Pablo son claras, ¿no? Cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, que ya hemos visto en 1 Timoteo 3:1. Y esto lo hace, al parecer, sin hacer distinción, sino a un anhelo personal de todos los hombres, ántropos. Por lo tanto, el paralelismo perdería un poco de consistencia entre sacerdotes levitas igual hombres en liderazgo en la iglesia, ¿vale? Otro argumento que se propone es que como parte del diseño divino es que la mujer no pueda ejercer roles de líderes en la iglesia, esto se ve reflejado en el llamado al sacerdocio de la tribu de Leví. Es decir, no es algo injusto en sí de parte de Dios, sino que de la misma manera que Dios soberanamente decidió que los de la tribu de Leví pudieran tener este oficio, ahora de la misma manera soberana decide que los hombres hoy en día sean también los únicos poseedores de este llamado o de este oficio y las mujeres no. Sin embargo, este argumento también presenta serios problemas y es que descuida que en el orden sacerdotal hubo correspondencia con las demás tribus. Es decir, si bien la tribu de Leví fue escogida para este oficio sacerdotal, esto no fue sin una correspondencia con las demás tribus. Esto es, en consecuencia de esta tribu ser escogida para labores sacerdotales, la tribu de Leví no pudo tener posesión de la tierra. Esto quizá para muchos hoy en día no signifique mucho, pero para la época bíblica, la tierra era fundamental y de gran importancia. En otras palabras, el hecho de que Dios escogiera a los levitas para este oficio no resultó en un acto desigual por parte de Dios, puesto que a este grupo le fue quitado el privilegio de poseer una tierra. Ahora bien, si llevamos este ejemplo al caso de los hombres en el ministerio, tendríamos que hacer la misma comparativa. Si las mujeres están restringidas de tomar posiciones con roles de autoridad en la iglesia, como lo fueron todas las tribus con excepción de Leví en el Antiguo Testamento, ¿dónde está ahora el beneficio que supliría esta carencia? Y no creo que nadie encuentre esto en las páginas del Nuevo Testamento. De la misma manera, si todos los hombres tienen ahora la posibilidad de ser líderes, ¿dónde está ahora su contraprivilegio como el de la tierra del resto del pueblo de Israel en consecuencia? Y que ahora, claro, evidentemente el pueblo de Israel es interpretado como todas las mujeres que están en el cuerpo de Cristo. Es decir, ¿qué no pueden hacer ahora los hombres pastores, obispos, ancianos que representan a la tribu de Leví del Nuevo Pacto, supuestamente, que las mujeres, una vez más que representaría el resto del pueblo de Israel, sí que pueden hacer? ¿Vale? O sea, si los levitas podían ser sacerdotes pero no podían tener tierra, ahora, ¿qué es lo que pueden tener las nuevas tribus restantes de Israel, que ahora serían las mujeres en esta comparativa un poco extraña, que pudieran tener en contraposición a lo que los hombres no pueden tener?
Bueno, pues algunos abogan a lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, 29 al 30, cuando dice son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Pues dicen que estas palabras de Pablo son una clara demostración que no todos tienen los mismos dones. En este caso, las mujeres no tendrían el don de predicar y ejercer liderazgo en la iglesia. Pero una vez más, si se quiere hacer la comparación con los levitas, ¿dónde está el don que las mujeres pueden hacer que los hombres no puedan? Parece esto indicar una vez más que aunque se quiera expresar en el complementarianismo que las mujeres y los hombres tienen el mismo valor ontológico, se puede atisbar que en realidad no es así. Y si se dice, como se dice mucho últimamente, ¿no?, que sí que tienen el mismo valor pero diferentes roles, ¿cuál es el rol de la mujer que el hombre no pueda tener? Como en el caso de la comparativa que quieren hacer con los levitas y el resto de las tribus de Israel, que es donde nos estamos enfocando. Así que estas preguntas que estamos haciendo son en el contexto de la comparativa con la tribu de Levi y el resto del pueblo de Israel. Así que como se puede comprobar, la comparativa de los levitas con los hombres del Nuevo Testamento y el rol del líder no se puede sostener si se lleva este ejemplo a sus conclusiones lógicas. Así que el caso de que el sacerdocio levítico ha sido reemplazado por el sacerdocio de los hombres, por lo tanto no tiene una base exegética justificada. Yo creo que lo mejor sería transferir el rol de profetas, que lo podían ser tanto los levitas como los no levitas, y que tenían una autoridad sobre la decisión del pueblo de Dios en virtud de la palabra de Dios que les daba a ellos y autoridad para enseñar las revelaciones de Dios. Esto sería, yo creo, que la comparativa más parecida del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sin embargo, evidentemente el hecho de que haya mujeres profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hace que este tipo de comparativa no se haga desde el campo complementario, ¿no? Así que es por esta razón que algunos académicos especializados en el Antiguo Testamento ven como el oficio del sacerdocio en el Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo Testamento. De hecho, ven como el rol del sacerdocio es un rol mutuo de tanto hombres como mujeres, en este caso Adán y Eva, como los primeros sacerdotes. Con la restauración del orden por medio de Jesús, el sacerdocio ahora sería de todos los creyentes. En este caso, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento declara que todos los que forman parte del cuerpo de Cristo tienen ahora este privilegio de ser llamados sacerdotes. Pedro dice en 1 Pedro 2, 9 al 10, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». En este sentido, ahora todos seríamos parte de este sacerdocio al estar en Cristo, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, el paralelismo con el sacerdocio del Antiguo Testamento sigue sin ser sostenible. Ahora bien, si alguien quiere indicar que aunque todos seamos sacerdotes, no todos son llamados al oficio del liderazgo en la Iglesia, en esto estaríamos totalmente de acuerdo, pero no se puede fundamentar que este oficio sea únicamente adjudicado a varones por el paralelismo que se quiere sacar de la tribu de Leví. Se podrían sacar otros argumentos, pero el punto es que el paralelismo con la tribu de Leví no se puede sostener. ¿Vale? Y una pequeña nota, de hecho, es importante ver cómo Cristo es el sumo sacerdote y no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, como veis en Hebreos 7, 11 al 17. La razón por la que Dios escogió un grupo específico de las tribus de Israel no la sabemos en específico, como tampoco sabemos cómo no existieron mujeres sacerdotisas. Lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que sí que habían mujeres sacerdotisas en otras naciones y pudiera haber una intención por parte de Dios para tomar esta decisión. A este respecto, John Walton dice lo siguiente, la traducción es mía. Las sacerdotisas en el mundo antiguo a veces participaban como administradoras del espacio sagrado, pero estos roles se ven principalmente a finales del tercer milenio y principios del segundo milenio. En la Biblia encontramos mujeres sirviendo en el espacio sagrado, aunque no como sacerdotisas, y hay diferencias de opiniones sobre cuál era su papel. En el mundo antiguo, los roles sexuales o mágicos se asociaban más con las mujeres que servían en espacios sagrados a medida que pasaba el tiempo. En la medida en que así fuera, es posible que la práctica israelita haya incluido solo a hombres en roles sacerdotales para establecer una distinción entre ellos y sus vecinos y mantener los rituales sexuales fuera del recinto sagrado. Cualesquiera que sean las explicaciones que se puedan encontrar, no son suficientes para descartar la idea de que en Génesis 2 la mujer es vista como la aliada del hombre al servicio del espacio sagrado. Como aliada, no tendría por qué tener los mismos roles que el hombre, pero poco más se puede decir ante la falta de información aportada en el texto. El texto solo comenta su identidad ontológica como la otra mitad del hombre en lugar de delinear su papel en el espacio sagrado. Volviendo a los roles sacerdotales de Adán y Eva, obtendremos una mayor comprensión si miramos el paradigma más amplio que ofrece la identificación de Israel como un reino de sacerdotes, Éxodo 19:6, el contexto mismo de la comunicación sobre la construcción del espacio sagrado, el tabernáculo en el Sinaí. El papel sacerdotal de Israel no se encuentra ni en el ofrecimiento de rituales en nombre
del resto de las naciones en el servicio del espacio sagrado para ellas. Esto es súper importante. Y dice, su función es mediar el conocimiento de Dios y su objetivo final no es, en última instancia, restringir el acceso a la presencia de Dios, sino mediar el acceso a través de la instrucción. Yo propondría que el papel de Adán y Eva en el jardín tiene menos que ver con cómo operaban los sacerdotes dentro de Israel y más con el papel de Israel, y más tarde de los creyentes en 1 Pedro 2:9, que acabamos de leer, como sacerdotes para el mundo. Desde este punto de vista, no debemos preocuparnos por la falta de mujeres sacerdotes en Israel. Así que sea como fuere y las razones pertinentes para Dios con relación al sacerdocio de la tribu de Leví, sea cual fueran las razones, lo que sí que se puede entrever es que no existe una conexión entre este oficio y el oficio delegado a los obispos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Por cierto, algunos dicen que antes del sacerdocio Séfora hace una función sacerdotal en Éxodo 4, 24 al 25 al circuncidar a Gersón. Las razones del saber hacer de Séfora para algunos están en su origen midianita y al ser hija de un sacerdote donde ese tipo de rituales se hacían. Simplemente es una pequeña nota, ¿no? ¿Qué más? Así que vemos que este tipo de comparativa no se tiene muy bien exegéticamente, ¿no? Así que una de las otras razones que se dicen es que Israel fue juzgado por tener mujeres líderes. Aparte del ejemplo de los levitas, algunos complementarios se apoyan en algunos pasajes del Antiguo Testamento para sustentar que las mujeres en liderazgo han sido en detrimento para el pueblo de Dios. Un ejemplo sería las palabras de Dios por medio del profeta Isaías en Isaías 3, 16 al 26, como tienes en pantalla. Aparte de recordar que acudir a este tipo de argumentos sería más bien aceptar la interpretación complementaria histórica y no permitir que una mujer tuviera cualquier puesto de autoridad sobre un hombre, también este argumento iría en contra de las cantidades industriales de pasajes bíblicos que existen que acusan a los hombres, como falsos profetas, malos reyes, jueces, etcétera, de hacer lo malo y traer juicios a Dios a su pueblo. Por lo tanto, aparte de este tipo de argumentos difíciles de sostener, es necesario recordar el ejemplo de Débora. Débora era una profetisa y juez de Israel en la época de los jueces. Era uno de los pocos jueces que no se le acusa de hacer lo malo ante los ojos de Dios, ni de irse en pos de dioses ajenos. En Jueces 2:18 lo podéis ver. Aunque para muchos complementarios el caso de que Débora fuera una mujer y estuviese en esta posición de liderazgo no era algo imposible, los complementarios modernos, otros intentan abogar que se trata de una posición que Dios permitió a sabiendas de que se trataba de algo malo. Sin embargo, aunque esto pudiera ser posible, puesto que de lo contrario podríamos caer en el argumento del silencio, en los dos bandos, por cierto, también es cierto que en ningún lugar de jueces ni en la Biblia se habla o se nombra a Débora de una manera negativa. Tampoco existe un atisbo de que su rol fuera en contra de la voluntad de Dios. Algunos también dicen que el hecho de que Barak se encontrase en los héroes de la fe en Hebreos 11:32 y no Débora sería otra indicación de que el énfasis estaba en Barak y no en Débora. Este argumento también presenta serios problemas interpretativos. Primeramente, vemos cómo Barak está totalmente sometido al consejo de Débora, hasta el punto que le dicen, Jueces 4, 8 al 9, Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Por lo tanto, se puede ver cómo Barak estaba sometido a Débora y que reconocía su liderazgo. Ahora bien, ante el argumento de ser nombrado en Hebreos 11:32 y no Débora, también los complementarios se ven en apuros, puesto que el mismo autor de Hebreos menciona a Rahab en Hebreos 11:31 cuando dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Vemos cómo el autor de Hebreos menciona a Rahab y no menciona a Josué. Utilizando el mismo argumento complementario, ¿significaría ahora que el liderazgo de Josué fue errado? ¿Significaría que lo que hizo Rahab era más importante que lo que hizo Josué? ¿Implicaría que la importancia de lo que ocurrió recae solamente en Rahab y no en Josué? ¿Implicaría, por lo tanto, que la autoridad era realmente de Rahab y no de Josué? Como se puede ver, yo creo que cuando se revierten los argumentos complementarios con relación a Débora, Barak, con Rahab y Josué, la comparativa pierde cualquier tipo de peso. Así que las mujeres hubieran hecho cosas malas siendo líderes no implica que no puedan ser líderes en el nuevo pacto, puesto que también había cientos de hombres que fueron líderes e hicieron cosas malas. Y encima tenemos el caso de Débora, que fue un líder e hizo cosas buenas y no fue condenada en ningún lugar. ¿Qué más? Vamos a ver, por ejemplo, cómo los dones y ministerios son inclusivos en Efesios 1, 1 Corintios y Romanos. La importancia de la venida de Cristo, muerte y resurrección y cómo esto afecta a la Iglesia, evidentemente son incomprensibles y con unos beneficios inconmensurables y privilegiados para las personas individualmente, ¿no? Pero es importante tener en mente el impacto que tuvo en la Iglesia, pues la restauración que viene por parte de Cristo es fundamental y radical para el cuerpo de Cristo. Por esta razón, cuando vemos hablar de los dones, no vemos constricciones con relación a quienes los ejercen.
En 1 Corintios 14 no existe distinción en género para los dones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Efesios 4:11, cuando Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En griego estas palabras están escritas en masculino, sin embargo sabemos que son inclusivas porque ciertas mujeres en el Nuevo Testamento han ejercido este tipo de don. En Romanos 16:7 se nos presenta a Junias como una mujer apóstol, es la interpretación más consistente, aunque veremos la semana que viene más acerca sobre esto. Las hijas de Felipe, por ejemplo, en Hechos 21:9 eran profetas. En la iglesia de Corinto también esto era una realidad, lo vimos en 1 Corintios 11, versículo 5, donde las mujeres profetizaban, ¿no? De hecho, una de las indicaciones de que los posteriores tiempos estaban ya donde estábamos, ¿no? Eran que tanto hombres como mujeres profetizarían, en Hechos 2, 17 al 18. Pablo nos indica además que el don de la profecía es el don más deseable en 1 Corintios 14:1 y vemos que es un don que es aplicado tanto a hombres como a mujeres y como este don tenía unas particularidades muy importantes como el de la edificación, exhortación y consolación 1 Corintios 14:3 e impartía conocimiento 1 Corintios 14:31. Así que vemos cómo este oficio de profeta también era atribuido a mujeres y vemos cómo el oficio está en masculino, ¿no? Evodia y Síntique, por ejemplo, parece que son indicadas como evangelistas por Pablo en Filipenses 4, 2 al 3, cuando dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es importante aquí notar dos cosas. Primeramente, porque esta expresión en el Evangelio, como veis en pantalla, y esta misma frase la utiliza Pablo con Timoteo en 1 Tesalonicenses 3:2, cuando dice, y te enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Como podéis ver, se trata del mismo griego exactamente igual. Por lo tanto, es muy difícil imaginar que Timoteo es considerado un evangelista y que Evodia y Síntique no. Esto sin contar con las demás cosas que Timoteo hizo y que se podrían aplicar, ¿por qué no?, a Evodia y a Síntique por la manera en la que Pablo tiene de escribir. No significa esto que sea necesariamente algo que haya que atribuirlas, pero ¿por qué no? Simplemente para hacer la pregunta. Porque en 1 Tesalonicenses Timoteo parece que no solamente les lleva el Evangelio, pero parece que ejerce labores pastorales o de maestro al confirmar y exhortar utilizando paraclesis, la misma palabra atribuida como una de las funciones de los profetas en 1 Corintios 14:3. Y esto lo hace Pablo con relación con lo que Timoteo hacía para con los de Tesalónica respecto a su fe. Sí que es importante ver este tipo de manera de expresión que Pablo utiliza. De hecho, Pablo las llama colaboradoras, sinergos, de la misma manera que Clemente y otros cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El mismo Timoteo en la cita que hemos visto anteriormente en 1 Tesalonicenses. Estos ejemplos son solo unos pocos, ya que más adelante hablaremos de otras mujeres en posiciones de liderazgo en la palabra de Dios. Sin embargo, nos indican cómo los dones impartidos por Dios son, como él mismo dice, a quien quiere, pero esto sin distinción de sexo. Por eso vemos que, aunque los títulos sean en masculino, también hay mujeres que los usan o que han sido llamados a este tipo de don o de oficio. De hecho, se puede ver también cómo en los oficios mencionados por Pablo en Efesios 4:11 no vemos el oficio de anciano, obispo o diácono, curiosamente, aunque alguno podría abogar que el pastor es igual que el obispo o anciano. En Romanos 12, 4 al 8 vemos también algunos de los dones mencionados donde tampoco se atribuyen géneros ni jerarquía. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsense conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que vemos cómo estos títulos u oficios que Pablo menciona son oficios que, aunque son mencionados en masculino, también son atribuidos a mujeres en ciertas ocasiones, según el llamado del Señor, porque esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a poner otro ejemplo que se dice que las mujeres ancianas, ¿no?, o pastoras supuestamente, solo pueden enseñar a otras mujeres. Finalmente, otro de los argumentos que hacen los complementarios es que si bien la mujer no puede ejercer como anciano, en masculino, ¿no?, con el sentido de líder hacia los hombres, sí que lo puede hacer como anciana, con el sentido de líder espiritual de las mujeres. Esta conclusión se toma de las palabras de Pablo en Tito 2, 3 al 5, cuando dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si bien podríamos entrar en el debate de si Pablo se refiere al oficio de anciano o si se refiere a la persona de avanzada edad, porque existen debates sobre si la palabra presbites se refiere a persona de edad avanzada y presbíteros
a un líder de la iglesia o si son términos intercambiables, ¿no? Aparte de que se habla de jóvenes, etcétera, en el versículo 6, ¿no? Entonces queda un poco más término en gris. Vamos a centrarnos como si solamente la posibilidad que se habla aquí es de mujer anciana como líder, ¿vale? Bajo esta suposición debemos tener en cuenta que en ningún lugar, ¿vale?, se dice que las ancianas no pueden enseñar a los hombres, sino que enseñan a las mujeres ciertas virtudes que deberían tener, muy posiblemente del entorno matrimonial y familiar. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta esto, que se diga que enseñan a las mujeres no significa que no puedan enseñar a los hombres, ¿vale? Eso sería cometer una falacia lógica decir lo contrario. Tomen el argumento complementario sería como por lo tanto decir que al Pablo no dar estas instrucciones a los ancianos o a los líderes, ¿no? Estos no podrían enseñar tales cosas a las mujeres ahora. En otras palabras, decir que si las ancianas, y esto solo en el caso de que se refiriese al oficio de anciana, ¿vale? Y no a una persona mayor, ¿no? Solo pudiera enseñar a jóvenes o solo a mujeres, se trata de un non sequitur, puesto que en ningún lugar dice que no pueden enseñar a los hombres y que solo pueden enseñar únicamente a las mujeres, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Aparte de esto, es significante la carencia de mención de doctrina. Bajo esta perspectiva, el escrito de Pablo en Tito 3:3-5 parece indicar que solo deben de enseñar este tipo de cualidades y no doctrina. En otras palabras, si los complementarios quieren ser consecuentes y consistentes, las ancianas o líderes no pueden enseñar doctrina a otras mujeres, ya que si lo hicieran estarían yendo en contra de las palabras de Pablo, que solo les permite ser maestras del bien enseñando a otras mujeres a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que según su propia interpretación, el oficio de pastora de mujeres debería ser eliminado puesto que no podría enseñar doctrinas ni verdades bíblicas. Esto siendo como siempre consecuente con el texto y aplicando el mismo argumento y llevando el mismo argumento a su consecuencia lógica. Pero evidentemente todo esto choca con lo que vemos que Pablo escribe y la manera que él tiene de tratar a las mujeres. Recordemos el ejemplo de Pablo cuando alaba a la madre Eunice y a la abuela Loida de Timoteo en 2 Timoteo 1:5 y cómo dice que Priscila junto con su marido Aquila enseñaron a Apolos en Hechos 18:26. Es decir, Priscila enseñó a un hombre doctrina y no fue solamente relegada a enseñar una buena conducta matrimonial a las mujeres. Pensar que una mujer sabia no pueda enseñar cosas a un hombre queda fuera de lugar. En Proverbios 31:1, el rey Lemuel fue enseñado por su madre, dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, y la mujer virtuosa de Proverbios 31:26 abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Así que es por este tipo de detalles que nos dejan ver que los textos con referencia a los dones y oficios, como pronombres inclusivos, mención de oficio masculino aplicado a mujeres, el término de marido de una sola mujer como una expresión inclusiva y otros, puesto que vemos mujeres en diáconos también, nos hacen ver cómo, por ejemplo, el pasaje de Timoteo no es exclusivo para hombres, sino más bien una pauta general para que Timoteo pudiera saber el tipo de siervos o siervas que deberían ser considerados líderes. De hecho, para las interpretaciones de que Pablo está lidiando con problemas en la iglesia de Éfeso y sus líderes, masculinos y femeninos, en el capítulo 2 concordaría muy bien con lo que se dice en el capítulo 3, donde comienza a dar explicaciones de cómo los líderes tienen que actuar. Esto apoyaría la hipótesis de que Pablo estuviera dirigiéndose a los líderes de Éfeso, aunque como he dicho antes no es necesariamente lo que tenga que implicar, ¿vale? Sea como fuere, lo que se puede apreciar después de hacer un análisis exegético del texto comparándolo con otros ejemplos que el mismo Pablo escribe acerca de cómo él era considerado en comparación con lo de marido de una sola mujer, las consecuencias lógicas de algunas de las frases utilizadas, del cómo trata él a otras mujeres en otras ocasiones, vemos cómo este pasaje de Timoteo no se refiere necesariamente a un oficio que solo pudieran ser ejercido por los hombres, sino más bien de unas órdenes generales de qué es lo que tiene que tener un líder en el Señor, ¿vale? Es que con esto terminamos el estudio de hoy, espero que haya podido ser de bendición. Como siempre digo, si tenéis alguna duda o alguna pregunta me podéis escribir, yo estaré aquí para responderles. Y muchas gracias por todo y hasta la próxima ocasión.